Oremos con el Evangelio. Lunes 3 de febrero, cuarta semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14, 30 y capítulo 16, versículos del 5 al 13a. En aquellos días, alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía a la cuesta de los Olivos llorando con la cabeza cubierta y descalzo. Los que lo acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey de Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Guerrá. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo: fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado, y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto al rey, mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó: ¿qué hay entre ustedes y yo, hijo de Zeruyá? Si maldice y si el Señor le ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar por qué actúas así? Luego David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores: un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida, cuanto más este benjaminita. Déjenlo que me maldiga, si se lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tercero. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, se salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio.
y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes un feliz comienzo de semana. En este lunes, la palabra nos presenta unos temas muy especiales. Comencemos con la primera lectura. Si ustedes se fijan, todo ese progreso que veíamos en David, un hombre que empezó caminando según la voluntad de Dios, se ve estancado por el pecado. Ahora vemos que su propio hijo lo quiere matar. Su propio hijo quiere acabar con su vida. Y es que cuando entra el pecado, entran todos los vicios. En este caso, entró la ambición. Una ambición que quiso dejar incluso a su propio padre sin vida. Pensemos, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos permitido que el pecado llegue al corazón del hogar? Y ese pecado ha llegado acabando con el amor de la familia, dividiendo a los hermanos, quitando el amor a los esposos, volviéndonos indiferentes con nuestros padres y abuelos. Y además de eso, también llega el pecado del dinero, el que quiere acabar con lo que la familia consiguió, o el que se quiere robar de buenas a primeras lo de los demás, pasando por encima de sus hermanos, de las personas de su hogar. Hoy tenemos que pensar cómo está nuestro hogar, si nosotros de verdad estamos haciendo bien en nuestra familia o nos estamos aprovechando. Cuidado, mis queridos hermanos, que en la medida que nosotros vamos abriéndole el corazón al demonio y a todos esos vicios, no solamente nos apartamos de Dios, sino que nos vamos a quedar solos en este mundo también, sufriendo desde ya un infierno. Y en cuanto al Santo Evangelio, mis queridos hermanos, debemos de pensar varias cosas. La primera de ellas, de este joven endemoniado. ¿Qué es una persona endemoniada? Una persona que le ha abierto el corazón al mal y no a Dios. El endemoniado no solamente es aquel que se tira en un sepulcro, como decía el Evangelio de hoy. El endemoniado es una persona que acepta voluntariamente y conscientemente el pecado en su vida y se hace amigo del pecado. Cuando nosotros nos hacemos amigos del pecado, les repito, mis queridos hermanos, nuestra dignidad se va por el piso. Pensemos, esa persona que ha sido infiel, que la han visto, que les han comprobado y siguen como sin nada. Se les acabó la dignidad, pero no les importa. Aquel que se va a tomar licor cada fin de semana y que tienen que llevarlo al hospital, que tienen que recogerlo de un andén, se le acaba la dignidad, pero como está tan enterrado en ese vicio, no le importa nada. Mis hermanos, el pecado desfigura nuestra humanidad, desfigura esa semejanza que tenemos con Dios, el que nos ha creado. Vemos también a Jesús. Jesús, como siempre, busca devolverle la dignidad a este hombre y lo hace liberándolo del pecado. A pesar de que tenía estos demonios, él tenía en lo profundo de su corazón un sentimiento hacia Dios y quería volver a su regazo. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús hace la obra, hace el milagro y le devuelve la dignidad. El mal pasa a unos cerdos, y los cerdos simbolizan en la palabra de Dios lo impuro, lo sucio, y por eso el demonio tiene que estar donde está lo feo, donde está lo impuro. El hombre no debe tener al demonio, el hombre es una obra bien hecha de Dios, y por eso nosotros debemos rechazar el pecado no solamente una, sino todas las veces que sea posible. También llama la atención que este hombre, después de ser sanado,
él quiere seguir al Señor. Tal vez él quería ser uno de los 12, tal vez quería ser el número 13, o tal vez quería caminar como los demás discípulos, pero Jesús no se lo permite. Y con esto nos dice varias cosas. La primera de ellas es que el llamado que hace Dios es distinto a cada uno. Y por más que yo quiera ciertos llamados, si el Señor no me llama, no voy a poder llegar. Pienso en tantos jóvenes que entran a un seminario queriendo ser sacerdotes, y tal vez el seminario, el mismo joven se da cuenta que eso no es de él. Entonces hay que ser honestos y hay que retirarse, hay que quitarse para permitir que Dios siga haciendo la obra, la voluntad en su vida. Lo mismo pasa en el matrimonio, mis queridos hermanos. No todo el mundo está para el matrimonio, no todo el mundo está para aceptar con madurez lo que implica el estado del matrimonio. Cuando el Señor nos coloca en un espacio, en un lugar, debemos respetarlo, pero también cuando nos quita es porque Él así lo quiere. Esa es su voluntad. Hoy, queridos hermanos, vamos pues a recordar lo que hemos aprendido en esta mañana y permitamos que Dios sea el alimento de nuestra vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.